Del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos le respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de Juan nos relata una nueva aparición del resucitado a sus discípulos. La escena se ubica a orillas del mar de Tiberíades. Pedro, que era de profesión pescador, junto a otros deciden ir a pescar. Para Pedro pescar era lo suyo, en esa actividad se sentía seguro. Es la actividad que había abandonado por seguir a Jesús. El Evangelio nos dice que a pesar de toda la experiencia de Pedro como pescador, esa noche no pescaron nada. ¡Qué gran frustración! Al Maestro lo mataron en la cruz, y lo que era su profesión y sabía hacer ya no daba fruto, no fue capaz de pescar nada. Y además están en la oscuridad de la noche. Al amanecer, dice el Evangelio de Juan, cuando la luz se manifiesta, Jesús aparece en la orilla. Jesús, por medio de su palabra, se dirige a los suyos, y los suyos obedecen dócilmente sus indicaciones. La pesca es ahora sorprendentemente abundante, y el discípulo amado es aquel que reconoce a Jesús y se lo comunica a Pedro. También nosotros podemos atravesar por la experiencia oscura del fracaso y la decepción. Aquello en lo que me siento seguro y lo que siempre hice, hoy ya no da frutos, ya no soy capaz de pescar nada. Es la presencia luminosa de Jesús y la escucha obediente de su palabra la que produce la transformación de la realidad y también de mi vida. Solo el corazón que es capaz de amar es el que puede reconocer la presencia del resucitado que transforma y da sentido a la vida. A veces también nosotros en nuestra vida personal y comunitaria podemos caer en la tentación de querer seguir haciendo lo de siempre, aquello en lo que me siento seguro, pero sin darme cuenta que estoy en la oscuridad, es decir, sin la presencia de Jesús.
Solo la presencia de Jesús resucitado puede dar eficacia y sentido al esfuerzo personal y evangelizador de sus discípulos. Lo más importante no es hacer muchas cosas, sino asegurar que Jesús esté presente en lo que hacemos para poder dar buenos frutos. Pidamos a María, que supo ser dócil a la voluntad de Dios, que nos guíe en este camino. Nos bendice, acompaña y protege Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.